Vientos contrarios. Bueno, familia, muy buenos días, buen domingo para cada uno de ustedes. Les mando un abrazo enorme. Estamos aquí en la iglesia, en el Encuentro Senti, una iglesia que cada día crece, que cada día se desarrolla, que madura en la fe y que tiene un gran número de siervos que están dispuestos a acompañarte, como ellos han sido acompañados en este camino y este desarrollo al crecimiento espiritual y a su sanidad interior. Y sí, vamos a hablar de los vientos contrarios porque hoy quiero que estudiemos acerca de un acontecimiento o una de las historias de los relatos más espectaculares que hay en el Nuevo Testamento, y es el viaje de Pablo cuando pues él sale de la conversación con el rey Agripa, que el rey le dice que por poco me persuades a ser cristiano. Pablo decide que quiere apelar al César y entonces guiados por el Espíritu Santo se embarcan en una aventura por todo el Mediterráneo para llegar hasta Roma. Pero esa aventura tiene una cantidad de detalles que creo yo que tiene que ver con nuestro camino hacia la madurez espiritual. Llegar a ese propósito para el cual Dios nos ha llamado, porque pues ciertamente el plan de Dios fue entrenar a Pablo en todo tiempo para que por fin llegara a Roma y él fuera uno de los pioneros y de los promotores de esa revolución espiritual, esa revolución con Cristo que transformó el mundo antiguo conocido. Y por eso, si tú has vivido vientos contrarios, si has naufragado, si has pasado ciertas dificultades, si te has encontrado con personas que no creen en tu palabra, que por más de que tú les persuades o les tratas de insistir, como que te dan el avión en buen mexicano, yo creo que debes quedarte para escuchar los pasos que Pablo fue Dios usándolo para entonces no solamente que se salvara él, sino que toda una tripulación conociera la salvación, gran salvación de Cristo. Entonces quédate porque vamos a hablar en este domingo algo maravilloso que va a ser de bendición para tu vida. Así que bienvenidos. Hola niños y niñas de Senti Kids, de nuevo soy yo saludándote e invitándote para que continúes conectándote a nuestras reuniones virtuales por medio de la plataforma de Teams a las 5 p.m. Será un tiempo muy especial, sobre todo para divertirnos y para aprender cosas nuevas. Este mes en particular aprenderemos un tema muy interesante y es el Espíritu Santo y sus frutos. Debemos conocer a la persona del Espíritu Santo y todos los frutos que nos ofrece. Así que si estás interesado, conéctate a las 5 p.m. por la plataforma de Teams. Y si tú eres mamá o papá que me está viendo, te invito a que animes a tus hijos para que se conecten a nuestras reuniones. Son tiempos muy especiales en donde aprendemos y sobre todo convivimos como amigos. Si necesitas más información, no dudes en escribirme o en escribirle a líder Ricardo para mandarte el link en donde nos conectaremos. ¡Hasta luego! Hola familia, buenas tardes. Somos Caín Preciado y Carla Costa. Y queremos invitarlos a que se unan al grupo de emprendedores que es los lunes cada 15 días a partir de las 7 de la tarde en nuestra red virtual de Teams. Que aquí lo pueden ver y los invitamos también a que todo aquel que quiera emprender en algo de la mano del Espíritu Santo, este es su grupo. Te esperamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Queremos invitarlos a este grupo de matrimonios que tenemos todos los viernes. Hablándoles un poquito de nosotros dos, pues somos un par de perdonadores que seguimos reescribiendo nuestra historia y aquí mi esposo les va a hablar un poquito de los beneficios. Así es, amigos. Pues yo no sé cómo estés en tu matrimonio ahora, no sé cómo estuviste en el pasado y no sé a dónde quieras llegar en tu matrimonio. Lo que sí te puedo decir, que si hoy tienes problemas,
en esta escuela en la que te estamos invitando, hay manera de solucionarlos. Henos aquí. Nosotros dos pasamos por algo muy fuerte. Y después de que Dios nos ha perdonado y hemos aprendido de cómo salir adelante, aquí estamos yendo a esta escuela. La escuela donde nunca nos graduaremos, pero que todos los viernes estamos ahí. Así que estás invitado. Tú, tu pareja, están invitados. Aquí hay manera de solucionar esos problemas. Aquí hay manera de aprenderlo. Bienvenidos a los que estén acá. Pues bien, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 27, se describe toda la aventura que vivió Pablo, así que yo te invito a que tú me acompañes con tu Biblia, o vas a ver aquí los versículos proyectados, pero creo que va a ser espectacular lo que vamos a estudiar tú y yo. Y quiero que nos pongamos un poco en el contexto histórico. Pablo ha sido acusado por los fariseos, ha sido llevado prisionero, como un vil prisionero, lo intentan matar, o sea, hacen todo una parafernaria y todo un plan para exterminar la vida de Pablo, que se va a convertir en un verdadero problema para el judaísmo. Y Pablo entonces es llevado a la cárcel como un prisionero romano. Pablo allá pues es juzgado por el rey Agripa. Festo también llega y bueno, escuchan a Pablo y decide Pablo apelar a César. Así que entonces, guiados por Dios, dice la Biblia, en el versículo 1 y 2 de Hechos 27, porque vamos a leer hoy mucha Biblia, dice así: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. ¿Hacia dónde iban? Ellos iban a un lugar que se llama Buenos Puertos, o que se llamaba Buenos Puertos. Sin embargo, dice que se decidió. Y la pregunta es, ¿quién decide sobre tu vida? ¿Quién? Y mira, por más dificultades que tú vivas, por más prisiones como Pablo, por más enemigos que Pablo haya tenido, él entendía que la decisión siempre la iba a tomar el Espíritu de Dios. El mismo Pablo relata en el libro de Romanos capítulo 8, es que a los que amamos a Dios, todo, absolutamente todas las cosas ayudan a bien, convergen para bien. Así que Pablo entendió en su corazón que tenía que ir a Italia, que tenía que zarpar, que tenía que meterse en ese barco. Pero él es un hombre muy hábil, es un hombre que ya había navegado muchas veces, es un hombre que conocía esos mares, sabía en qué temporadas se debía navegar, en qué temporadas no. Y hay algo que es muy importante. Mira, Pablo va a cumplir un llamado de Dios, o sea, es una orden divina. Debes ir a Roma, Pablo, debes hablar con el César. Él tiene un propósito muy grande, pero en ese propósito o en ese llamado o en ese barco al que vamos a ir a Italia, es inevitable que con nosotros vayan prisioneros. Porque si tú ya llevas tiempo en la vida espiritual, Dios a ti te rompió las cadenas. Cristo pagó por tus cadenas, por tus prisiones. Cristo tomó el acta de decretos y la clavó en la cruz y humilló públicamente a aquellos que nos acusaban. Eso dice la Biblia. Pero el mismo Jesús que rompió nuestras cadenas, nos va a meter en un barco y vamos a tener que encontrarnos con algunos prisioneros, prisiones en las que tú y yo quizás estuvimos. Es inevitable entonces que en este barco en el que tú estás,
en el ministerio que Dios te va a poner, en la empresa que Dios te está poniendo, en el negocio, con los clientes que tú tengas, con las personas que trabajen contigo o para ti. Es inevitable que en este barco tengas prisioneros contigo. No puedes salirte de eso. Si una persona decide aislarse, decide no ir con prisioneros, pues yo creo que lo que tiene que hacer es pedirle al Señor que se lo lleve a su presencia, porque es inevitable que tengamos que encontrarnos con personas que están encadenadas como nosotros, porque somos nosotros la sal del mundo, porque somos nosotros los que tenemos las llaves, que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Somos nosotros. Así que Pablo entendía muy bien la misión en la cual Dios lo estaba poniendo, pero en esa misión y en ese barco uno se va a encontrar con personas que van, yo el viernes hablaba y el jueves hablaba de la ley del magnetismo, o sea, personas que van a conectar con nosotros, personas que quizá estén en un rango de autoridad superior al nuestro, pero igual nos van a ver con respeto, siempre y cuando tú sepas a quién le sirves y para qué estás en esa empresa, en ese negocio, en ese ministerio. Y en ese camino en el que vamos a ir al propósito que Dios quiere para nosotros, entonces yo te decía que Dios pues va a poner personas que vayan como que encajen, como que aunque no entiendan la visión, que aunque no entiendan por qué estamos ahí, por qué estamos en ese barco, hallemos gracia. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Pablo se encuentra con un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y así lo dice que ellos en el versículo, vamos a leer en la Biblia, Hechos 27, versículos del 3 al 8, dice: al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia, Panfilia, arribamos a Mira, a la ciudad de Licia. Dejémoslo ahí. Entonces dice la Biblia que Julio trató humanamente a Pablo. Imagínate eso, un prisionero, porque Pablo ciertamente fue prisionero. Este hombre le suelta las canas y le dice: ¿sabes qué? Confío en ti, ve y visita a los amigos. ¿Por qué hace eso con Pablo? Porque Pablo desarrolló uno de los dones más grandiosos, el capital más grande que tú puedes tener, que puedes desarrollar, que es la confiabilidad. Tu mayor capital no es tu inteligencia, es importante, pero no la es. Tu mayor capital jamás será tus recursos económicos, ni siquiera tus relaciones, sino la confiabilidad, porque esa confiabilidad te va a abrir puertas, y eso Pablo lo entendía. Ahora yo te pregunto, ¿qué tan confiable en realidad eres? ¿Qué tan confiable? ¿Qué tanto una persona te puede compartir un secreto? ¿Qué tanto tu pareja? Y la medida no es las personas de afuera, la medida son los que viven conmigo, o sea, mi hijo, mi esposa, mi esposo, ellos son los que van a desarrollar con nosotros confiabilidad. Y Julio trataba humanamente a Pablo, y lo impresionante es que iban a enfrentarse a vientos contrarios. Estaban en la temporada de huracanes. Así como en estos países del Caribe, la temporada de huracanes comienza a partir de julio y se extiende hasta octubre, es la temporada más fuerte de huracanes. Pues así pasaba en el Mediterráneo. Ellos entendían que eran momentos difíciles para navegar, pero el corazón humano es obstinado. El corazón humano prefiere retar inclusive la fuerza de la naturaleza, prefiere retar cosas para tratar de demostrar que sí lo puede lograr. Y Pablo era muy hábil, porque Pablo pues les dice a ellos que no vayan a navegar, ¿sí? que se esperen. Y habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y a Panfilia, arribamos a Mira, llegamos a Gido, a Salmón y a Buenos Puertos. Ahora, no eran buenos puertos porque eran buenos puertos, eran puertos difíciles. Y yo quiero que comprendas que rumbo a Roma, que rumbo a ese propósito, a que Dios, como que todo el entrenamiento de mi vida, porque así me ha pasado a mí. O sea, yo me pongo a pensar, hay una canción que me gusta de Marcela Gándara que dice: para esta hora he llegado, para este tiempo nací, y en tus propósitos eternos yo me vi.
Cuando yo me pongo a revisar un poco mi historia, y cuando tú revisas tu historia, te das cuenta que Dios te entrenó para los vientos contrarios. Que los vientos contrarios son parte del plan de Dios para con nosotros. Porque no nos la va a poner fácil, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y sí, hemos tenido en la iglesia gente que les han dicho de un día para otro, tienes un cáncer mortal, un cáncer maligno, y tienes que hacer algo ya. Y cuando vienen esos vientos contrarios, cuando parece que todo va de mal en peor, es ahí donde vas a sacar la casta, donde vas a decir el por qué te entrenaron donde te tenían que entrenar. ¿Acaso Pablo no fue entrenado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos? ¿Acaso Pablo no tuvo que irse 14 años por allá a Arabia para entrenarse los estudios bíblicos, para después llegar? ¿Acaso Pablo no tuvo que ser perseguido? ¿No tuvo que haber vivido naufragios antes para contar el mayor y más grande de sus naufragios? Y al fin y al cabo tú sabes lo que pasa. Salió victorioso porque es Dios a través de la vida de Pablo y es Dios a través de tu vida, mi hermano. No sé cómo estén tus vientos hoy. Para mucha gente no ha sido fácil esta situación. Para mucha gente esto ha sido golpe tras golpe. Para muchas personas estos tiempos han sido difíciles no solamente desde el punto de vista económico, sino que también les han dado golpes a nivel emocional, familiar, en su intimidad, en su salud. Muchos han perdido familiares en estas situaciones. Sí, este año muchos han muerto, producto de todo esto que hemos estado viviendo. Los vientos han estado contrarios para mucha gente. Pero yo quiero que tú comprendas que Dios va a poner un Pablo, o que quizá tú eres el Pablo. Y eso significa que a veces tenemos que ser perceptivos para tener que tomar la decisión de quedarnos en un lugar incómodo. El lugar incómodo eran Buenos Puertos. Ellos no tenían que seguir navegando porque iban a vivir un naufragio. Pero Pablo les advirtió. La Biblia enseña que Pablo les dijo a ellos en el versículo estamos en Hechos 27, versículos del 9 al 10, dice, y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solamente del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Habiendo pasado ya mucho tiempo, Pablo les dice, necesitamos detenernos en Buenos Puertos. No era agradable. Buenos Puertos era un puerto, un pueblito pequeño, no había mucha diversión. ¿Tú te imaginas pasar la época del invierno? La época del invierno iba a durar 3, 4 meses. Estos hombres querían llegar a Roma, querían llegar al lugar donde, independientemente del invierno, siempre había diversión. Ellos tenían el afán por llegar, y acá lo importante no es llegar, sino cómo vas a llegar. Acá lo importante no es terminar la carrera, sino cómo vas a terminar la carrera y con quién vas a terminar la carrera. Y en este camino, cuando los vientos se ponen contrarios, uno tiene que poner el freno de mano y detenerse en Buenos Puertos. Porque cuando yo decido, no me importa, el negocio va mal, pero entonces yo decido seguir arriesgándome, seguir apostando. Por eso es que hay ruinas, por eso es que hay familias que se destruyen, porque no tomaste la decisión de irte a un retiro con tu familia, de irte a unas vacaciones con tu familia, de irte a un tiempo de descanso, de sacar un tiempo de ir a un encuentro con tu esposa o con tus hijos, a un campamento. ¿Por qué? Porque quieres llegar a Roma, y Roma no es, al fin y al cabo, no es el propósito de Dios. Lo importante no es el destino, sino el camino, recuérdalo. Lo más maravilloso que tú puedes contar no es decir que llegaste, sino cómo llegaste. ¿Qué fue lo que viviste en el camino y con quién lo viviste? Y Pablo les dijo, señores, yo veo que vamos a tener una pérdida no solamente de la nave, sino de nuestras propias vidas. Y es aquí donde empieza lo difícil. Julio, un hombre que Pablo halló gracia en Julio y tenían buena relación. Aquí es donde empieza lo difícil, porque Julio decide prestar atención a el piloto de la nave, decide prestar atención y hacer un momento democrático. Y por supuesto que el pueblo siempre va a querer
que Barrabás salga libre. Eso fue lo que pasó con Jesús y Barrabás. El pueblo siempre va a elegir a Barrabás. El pueblo no sabe elegir. Hay decisiones que tú no puedes consultar con todo el mundo, lo siento. Hay decisiones que tú tienes que consultar con el Espíritu Santo y pedir guía y dirección pastoral. Sí, a veces lo importante no va a ser el destino, sino el camino. Y eso significa que vas a tener que decir, me quedo en buenos puertos. Va a ser un invierno de 4 meses. Va a ser un invierno difícil, pero voy a estar aquí con los míos, salvando mi vida, salvando el cargamento. Pero no, es que la obstinación es uno de los grandes problemas que tenemos. Yo te decía la semana pasada que el gran conflicto del universo es la autoridad. ¿A quién vamos a obedecerle? Jesús estaba preso, y cuando tomaron a Jesús preso y lo llevaron donde Poncio Pilato, Jesús jamás le respondió una sola pregunta a Poncio Pilato. Léalo. Jamás le respondió una sola pregunta. ¿Por qué? Sencillo. Jesús no estaba sujeto a la autoridad política del hombre. Por eso no le dio ninguna palabra. Pero cuando a Jesús lo llevan, donde el sumo sacerdote, donde Caifás, y Caifás le hace preguntas, Jesús sí le responde a Caifás. Porque Jesús, aunque era Dios, ahí en ese momento también era un hombre que estaba sujeto a una autoridad espiritual. ¿Acaso no se fue a presentar a los 13 años? ¿Acaso no lo llevaron de niño al templo? Él estaba sujeto a una autoridad espiritual y decidió responder. Y mis amados, hay personas, y yo se los digo por experiencia, yo mismo he cometido grandes errores cuando he decidido escuchar mi propio corazón, de escuchar la opinión de otros y no escuchar la voz ni de mi pastor, ni la voz del Espíritu Santo. Porque yo también tengo pastor. Yo también tengo alguien que me dice, Ricardo, detente por un momento. Analiza esto. Yo te invito a que reflexiones y que tomes esta decisión. Y hay veces que vas a tener que detenerte. Y duele. Duele porque uno va en el barco y uno quiere llegar a Roma y uno quiere llegar a la meta, pero no se trata del destino, recuérdalo, se trata del camino. No es lo rápido que llegues, sino con quién vas a llegar. Así es. Y Pablo les estaba exhortando a ellos en gran manera, pero ellos estaban obstinados en que querían llegar. Y dice la Biblia, Pablo les amonestaba diciéndole, varones, veo que la navegación va a ser de gran perjuicio, de mucha pérdida, no solamente del cargamento de la nave, sino de nuestras propias personas. Pablo era un experto, dice la Biblia en 2 Corintios 11:25, que él ya había vivido 3 naufragios. O sea, Pablo no solamente era un predicador, Pablo se había convertido en un experto, hombre peregrino de aventuras increíbles antiguamente. Pero el centurión, dice la Biblia en el libro, en Hechos 27, versículos 11 y 12, pero el centurión daba más crédito al piloto, al patrón de la nave y a lo que decía Pablo. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó también zarpar de allí. Así que pudieron arribar a Fenicia, puerto de Creta, al noroeste, para tratar de invernar allí. ¿A quién obedeció el centurión? ¿A quién vas a obedecer? Si tú estás haciendo parte de esta comunidad, tú tienes que tomar la decisión a quién vas a seguir, cuál voz vas a escuchar. Y esa es una decisión, porque todo es una decisión. Decido sí, decido no, o decido no decidir. Todo se trata de una decisión. En Hechos, capítulo 27, versículos del 17 al 19 dice, y una vez subido a bordo, o sea, ellos decidieron ser tercos y bueno, se subieron a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Yo quiero que tú prestes atención. Ok, listo, vas en la nave. Es inevitable, Pablo no podía escaparse. Pablo les advirtió y asumamos que vas en la nave. Ya, listo. No te siguieron la instrucción, no siguieron tu recomendación. Bueno, estás ahí. La empresa va a pique, el ministerio va a pique, tu hogar tú sientes que va a pique. Así van las cosas porque
Quizá el líder, el que tenía que tomar la decisión, decidió obedecer su propio razonamiento y no obedecer o no seguir la instrucción de Dios. Estás en la nave y empiezan los vientos fuertes. Entonces lo primero que ellos usaron fue refuerzos para ceñir la nave. Y eso era, la verdad es que eso no iba a lograr nada. O sea, ya el destino estaba escrito, ya les habían dicho. Pero a veces nos pasa, nosotros pensamos que vamos a poder contra la voluntad de Dios. No, pero es que esa persona es la persona que yo amo, esa persona es la persona con la que yo quiero, ¿sí? O esta relación sí va para bien. A veces nos pasa eso, en los negocios, en las relaciones, o inclusive, tú sabes, porque hay que decirlo, hay personas que están en una iglesia donde el pastor es un testimonio de adulterio, o sea, es un antitestimonio de adulterio, es un antitestimonio digamos, de corrupción porque tiene problemas con el dinero, y la gente sigue ahí, y a veces uno tiene que decidir bajarse de ciertos barcos y quedar quizá a veces invernando en otro lugar, esperando a que venga otro barco que pase esta temporada, porque pues la cuestión es que son temporadas. Pero bueno, ellos decidieron tratar de reforzar algo que se iba a destruir. Lo otro que nos damos cuenta es que arriaron las velas y dice la Biblia que quedaron a la deriva. Lo que quiero que sepas es cuando nosotros vamos en contra de lo que Dios establece y llegan esos vientos huracanados, lo único que tú puedes hacer es alzar las manitas y decir: Señor, va, no era el esposo que tú querías para mí, no era la relación que tú querías para mí, no era esta forma de vida, pero Señor, hoy me dejo llevar. Me parece interesante porque ellos decidieron no pelear contra la tormenta. No pelees contra las tormentas. Lo mejor que a veces nos puede pasar es rendirnos, es alzar las manitas, es decir, me voy a dejar llevar. Y creo que ese es uno de los grandes problemas del corazón. No queremos ser moldeables. Y ellos decidieron dejarse llevar por el viento. ¡Qué difícil! Es una situación arriesgada, porque tú te imaginas que encallen, que se golpeen contra una roca, pero ya no podían luchar más. Pero si seguían luchando, se iba a partir el mástil, se iba a quebrar el barco, quién sabe qué pérdida más grande iban a tener que tener. Entonces, a pesar de que las cosas que decidimos o que deciden otros en el barco en el que estamos son contrarias a la voluntad de Dios, siempre hay una salida. Y lo otro que ellos decidieron hacer fue empezaron a arrojar los aparejos de la nave. Y eso es muy importante, porque es que te tienes que empezar a desprender de cosas internas, como esa desilusión, como esa rabia que tienes contra tu pareja o contra esa persona con la que tú vives. Tienes que primero empezar a arrojar los aparejos, arrojar el peso muerto, lo que no sirve, para que la nave se vuelva más ligera y salga más rápido de la tormenta. Pero no, nos aferramos a las cosas. Hay personas que están tronadas financieramente, tronadas, ni siquiera pueden pagar ya la hipoteca de su casa, pero prefieren quedarse en esa casa, prefieren estar ahí que vender esa casa, recuperar lo que puedan recuperar y quizá ir a pagar una renta y recuperarse por un tiempo. Prefieren perderlo todo a no hacer un pequeño sacrificio. ¿Qué tienes que arrojar? Hombre, si no puedes pagarle ni la gasolina de ese carro, ¿qué haces con un carro? Hombre, si no puedes pagar la colegiatura de tus hijos en esa escuela super nice, ¿qué haces en esa escuela? Se te está hundiendo el barco. Y yo sí te voy a decir una cosa, y si es una relación donde hay violencia de cualquier índole, ¿qué estás haciendo ahí? Suena fuerte, pero a veces uno tiene que tomar la decisión de dejar y de soltar cosas que el barco se está hundiendo. Y es que es tu vida. O sea, entiéndeme, es tu futuro. Y si tienes hijos, es el futuro de tus hijos el que está en juego. Así que no es una tarea sencilla. Desprenderme de cosas, desprenderme de situaciones, desprenderme del dolor del corazón. ¿Para qué te ha servido ese orgullo, esa razón? ¿Para qué te ha servido ese dolor que has guardado, ese resentimiento? Ay, yo no estoy resentido, pero ni le hablas, ni llamas a esa persona. Así que tenemos que primero desalojar lo que hay en el alma,
Por eso es tan importante que asistamos a los retiros Libertad. Sí, este año no hicimos retiro Libertad por obvias razones, pero créeme, lo primero que vamos a hacer, empezando el año, es un retiro Libertad. Un retiro donde vas a desocupar la nave que quizás se está hundiendo porque hay peso muerto, y tomar una decisión tremendamente sabia. A pesar de la terquedad la tomaron. Eso dice la Biblia, versículos 21 al 22. Entonces Pablo, como hacía mucho ya no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído de no zarpar a Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida de vosotros, solamente de la nave. Y ahí llega ese momento donde uno tiene que escuchar lo difícil. O me hundo con la nave, o me salvo a pesar de la nave. Esa nave tiene nombre. Sí, tengo amigos pastores que han tenido que soltar la iglesia con tal de rescatar su familia. Como me gusta un libro que se llama Una iglesia emocionalmente sana. Ese libro es muy bonito, se lo recomiendo. Y el pastor de esa iglesia cuenta una iglesia en Nueva York. Él cuenta que sí, la iglesia creció. Le invirtieron 10 años a la iglesia. Y la iglesia se multiplicó. Y tuvieron iglesias hijas, pero estaba perdiendo su familia. El pastor tuvo que tomar la decisión de retirarse de la iglesia, porque el barco más importante, que era su familia, se estaba hundiendo. A veces vamos a tener que tomar la decisión de detener asuntos ministeriales, asuntos laborales, asuntos relacionales con nuestra familia de origen, con tal de rescatar nuestro propio hogar. Escúchame bien. Y mi querido joven, tú que estás emprendiendo esta aventura y que quieres llegar quizá a Italia, a Roma, en sentido figurado, yo también tengo que decirte que tú tienes que tomar la decisión con quién vas a irte a esta aventura. Gracias a Dios, yo tomé una muy buena decisión guiado por Dios, casarme con esa mujer. Porque es que, con mi esposa, porque es que a veces uno se casa con emociones, pero uno tiene que pensar en su familia, en el origen, en su fe, en la visión que tiene de la vida, en la visión que tiene de Dios. O sea, uno tiene que pensar cosas más importantes que solamente si me gusta. Porque el amor no cambia a nadie. El único que cambia con el amor es Dios, pero con mi amor yo no cambio a nadie. Nunca. Nunca. Y yo no soy el reformatorio de nadie, ni tú eres el reformatorio de nadie. Así que estos hombres escuchan a Pablo y dice que no comían. Quizá porque estaban mareados. Pero es el momento donde tenemos que tomar fuerza. Hay momentos donde nosotros tenemos que salir de esa situación donde ni queremos dormir, ni queremos comer, y alimentarnos bien, volver a tomar fuerzas y venir a la iglesia. Y yo te digo esto, este barco, donde estamos, va a un puerto seguro. Cada día somos más, cada día más familias restauradas, de verdad, cada día. Creo que vamos a buen puerto. Dios nos lo está mostrando. Por los frutos los conoceréis, dice la Biblia. Y creo que los frutos son evidentes. Si tú estás sin un lugar donde congregarte, déjanos acompañarte. Súbete en este barco. Tendremos vientos contrarios, pero creo que sabemos cómo zarparlos, cómo librarnos. Y Pablo le dice: les exhorto a tener buen ánimo. El ánimo es importante en este punto de la vida. Porque nadie se libera de estas tormentas. Dice la Biblia que esta tormenta tiene un nombre muy particular. Euroclidón, así se llamaba esa tormenta. Era una tormenta del mar Mediterráneo muy fuerte. Pero les dice a ellos: a ver, listo, está difícil, quizá se va a perder muchas cosas, pero vamos a tener buen ánimo, porque cuando yo recibo ese aliento de Dios, tomo aire, reflexiono y tendré que tomar la decisión si lucho por mi vida o me hundo con los míos. Esta semana yo le decía a alguien en una llamada telefónica algo muy importante. Le decía: yo sé que tú quieres llorar y sé que quieres lamentarte, pero no tienes tiempo. Ahorita no tienes tiempo, porque tus hijas merecen tener mamá. Así que este es el momento de luchar por tu vida. Toma ánimo y ve a pelear por tu vida, porque no tienes más opciones. Y está haciéndolo.
y yo sé que Dios va a sacar a esa persona adelante. Así que vamos a tener buen ánimo porque estamos hablando de la vida. Y entonces dice la Escritura que les dijo que tuvieran buen ánimo, pues no habría pérdidas humanas, sino solamente de la nave. Y bueno, llega ese momento donde tenemos que definir prioridades. ¿Qué es más importante? ¿Ese negocio? ¿Esa casa? A mí me da risa que las parejas que se divorcian pelean por una casa que tienen después que vender. Y la casa termina en manos X. Porque no son capaces de desprenderse de una nave cuando tienen problemas financieros. Mis amados, prioridades. Y las prioridades, cuando las prioridades están claras, las decisiones son fáciles. Yo les invito a que sigan conectados, porque vamos a ver cómo Pablo llega a Roma a buen puerto. ¿Cómo llega con estos hombres? Lo que pasa, porque todavía no hemos llegado a donde llega a la isla de Malta, nos falta cuando lo pica la serpiente, todo eso tiene un significado espiritual poderoso, pero lo que sí voy a decirte es lo siguiente: no importa cuántos vientos contrarios tengamos, si Dios está aquí, se pueden perder las naves, pero el propósito de Dios es salvar tu vida, salvación. No está interesado, recuérdalo, nunca en tu bienestar, pero sí está interesado en tu vida. Familia, pues vamos a orar. Padre, nos hemos metido en unos barcos, Señor, que han sido inevitables. Era inevitable que Pablo estuviera en ese barco, Señor. Era inevitable que Pablo estuviera con prisioneros. Él también fue prisionero en su alma. Era inevitable, Señor, que ellos fueran obstinados. Todo eso es inevitable, Señor. Por más de que nosotros procuremos que no, es inevitable que pasemos estas adversidades. Euroclidón se llamaba la tormenta, contraria. Pero, Señor, a mí me encanta saber que Pablo siempre inspiró a la gente que iba con él. Y nosotros tenemos que ser y aprender a ser unos inspiradores de vida. Personas que siempre den esperanza, como lo hizo tu hijo Pablo, Señor. Y el propósito tuyo era que él llegara a Roma. Pero nos aferramos tanto a la nave que terminamos perdiendo la vida. Nos aferramos tanto, Señor, al cargamento que nos volvemos pesados y se hunde la nave con todo y vidas. Así que, oh Padre, yo creo que tú nos has enseñado cosas tremendas hoy. Tenemos que desprendernos. Tenemos que desocuparnos. No es una opción, Jesús. Buenos puertos no eran buenos puertos, pero era el lugar donde ellos debían aprender a detenerse para no perder la nave. Y yo sé que hay personas que están viendo este video que dijeron: si yo me hubiese detenido, si yo solamente hubiese pedido consejería, si yo solamente hubiese ido a la iglesia, si yo solamente hubiese empezado un proceso de sanidad, si solamente hubiese un retiro con mi esposo o mi esposa, si solamente, pero decidí caminar, decidí luchar por mis supuestos sueños y terminé perdiendo la nave, el cargamento. Hasta quizá hay gente que se ha perdido la vida, Señor. Pero tu palabra ha sido clave en esta mañana y yo oro para que esto que estamos hablando produzca en nuestro corazón un efecto transformador. Es mi oración, Señor. Amén. Bueno, pues, iglesia, Dios les bendiga desde la ciudad de Guadalajara. Les amamos profundamente. Hay un lugar para ustedes. Y pues conéctense en nuestras reuniones virtuales. Si puedes, si estás aquí en la ciudad, ven. Y si no, si estás afuera, recuerda que tenemos la iglesia virtual. Esto es parte de la iglesia virtual, las reuniones, los devocionales todos los días a las 6 de la mañana, los cursos bíblicos. Bueno, hay una cantidad de cosas para ti. Queremos acompañarte. Así que Dios te bendiga. Y bueno, vamos a seguir llegando juntos a Roma, pero lleguemos bien. Abrazos. Si te llaman la atención los temas acá tratados, dale like o suscríbete. También puedes darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones.